propuesta de este video es hacer una síntesis de los niveles de conceptualización de la escritura, es decir, los distintos periodos por los cuales el niño va transitando en su conceptualización de la escritura, en su ir pensando la escritura, en un tratar de descifrar la escritura. Esto es según la bibliografía de Emilia Ferreiro. Hay un primer periodo presilábico. Los dos primeros periodos, en realidad vamos a decir que son presilábicos, en donde en el primer periodo el niño logra diferenciar el dibujo de la escritura. Este es uno de los primeros pasos que da el niño en su conocimiento del código escrito. Logra diferenciar lo que es dibujo de lo que es escritura. Entonces, por ejemplo, en un cuento sabe dónde están las palabras y dónde está el dibujo. Antes de esto, el niño veía las palabras como parte de las grafías, de los dibujos o de las pinturas o de los colores de un cuento, ¿sí? En este periodo, en lo que se refiere a escritura, el niño logra elaborar grafismos imitando a la escritura y a los que les da valor de escritura. Entonces va a ser bolitas, líneas, letras o pseudoletras, como letras inventadas, ¿sí? Y va a decir, acá dice tal cosa, ¿sí? A lo mejor dibuja un sol hermoso y abajo escribe y dice, acá dice sol, ¿sí? En el segundo periodo presilábico empieza a hacer diferenciaciones dentro del sistema, o sea, diferenciaciones entre lo que escribe y cómo lo escribe. Entonces aparecen dos hipótesis muy importantes. La primera es la hipótesis de cantidad. El niño dice, bueno, si tiene menos de 2 letras o si tiene menos de 3 letras, no se puede leer. Una palabra de una letra no se puede leer. Eso no es una palabra, dice. Nosotros sabemos que esto es falso porque en castellano existen palabras de una letra. Sin embargo, él, en sus hipótesis acerca de la escritura, cree que no puede haber una escritura que sea demasiado corta. Así como también cree, a través de la hipótesis de variedad, que no puede haber una escritura que esté hecha todas de signos iguales. Entonces, si nosotros escribimos varias letras A todas juntas y le preguntamos, va a decir que ahí no dice nada porque son todas iguales. Y cuando intente escribir, va a escribir letras distintas, porque si hace todas iguales, va a creer que no dice nada. Dentro de este periodo, el niño intenta hacer diferenciaciones en su escritura. Entonces, si le pedimos que escriba diferentes palabras, va a tratar de que esas palabras sean diferentes. Aunque solo sea intercambiar el orden de las letras, va a tratar de que esa escritura sea diferente, porque tiene también la hipótesis de que cosas diferentes se escriben de manera diferente. En el tercer periodo se produce un cambio muy importante, que es la fonetización de la escritura. Este es un cambio importante, decimos, porque va a marcar lo que va a ser los periodos siguientes y va a marcar una aproximación muy importante a lograr la alfabetización. Es decir, empieza a descubrir que entre lo que se habla y lo que se escribe hay una relación, que hay una relación entre el sonido de las palabras y el modo en que se escriben las palabras. A partir de esta fonetización de la escritura, de este valor sonoro que logra darle a la escritura, va a entrar en niveles diferentes. El primer nivel es el nivel silábico. En el nivel silábico, el niño establece una relación entre la sílaba y la letra. O sea, él cree que cada letra representa en sonido una sílaba. Entonces, por ejemplo, para escribir la palabra caramelo, va a ser 4 letras, porque va a decir ca-ra-me-lo, 4 sílabas, 4 letras. El sonido que él va a percibir es el de la sílaba, y entonces va a ser para cada sílaba una grafía. En algunos casos, algunos niños identifican las vocales, entonces por ahí para caramelo escriben A, E, O. Otros identifican las consonantes y otros combinan los sonidos. Y en otros casos es totalmente arbitrario. Hay niños que a lo mejor para escribir caramelo escriben 4 letras cualesquiera, ¿sí? Esto es lo que dice a continuación, que puede utilizar las letras según su valor sonoro convencional o no, puede atribuirles un valor diferente, ¿sí? Con esta hipótesis silábica empieza a ponerse en conflicto las hipótesis anteriores, porque por ejemplo, si le decimos escribí sol, sol es una sola sílaba, entonces tendría que escribir una sola letra. Y él sabe que esto no es posible porque sus hipótesis le dicen que con una sola letra no dice nada.
Entonces, al generar este conflicto, y van a escribir sol y tienen que hacer una sola, entonces hacen la O, pero después se dan cuenta que no puede ser solo una letra, entonces empiezan a agregar lo que les suena, ¿no? Entonces, a lo mejor en sol agregan una S, ¿sí? Y entonces, en ese momento pasamos al periodo siguiente, que es el nivel silábico alfabético. ¿Por qué? Porque si para sol van a escribir OS, ya tienen dos letras y era una sola sílaba. Entonces están en un periodo de transición entre lo silábico y lo alfabético. Por eso es importante, vuelvo a la diapositiva anterior, por eso es importante ver estos conflictos que van surgiendo y generar situaciones en donde los chicos puedan poner en conflicto sus hipótesis porque eso les permite pasar al estadio siguiente, ¿sí? Otro conflicto que surge también es con la hipótesis de variedad, ¿no? Porque si ellos, supónganse que son silábicos, escriben una letra por sílaba, y este niño escribe siempre las vocales. Si yo le pido que escriba manzana, va a ser 3 letras A. Entonces, cuando lo vea escrito, va a decir, no, pero tenían que ser distintas, no podían ser todas iguales. Si eran todas iguales, no dice nada. Entonces va a intentar agregar otras letras a partir de los sonidos que escucha. Manzana. Entonces a lo mejor agrega una N, o a lo mejor agrega una M, o a lo mejor agrega una S, ¿sí? Entonces, recuerden que están pensando en sonidos los niños, no en letras, ¿sí? Y entonces esto genera un conflicto que va a hacer que pasen al nivel silábico alfabético, que decimos es un nivel de transición. ¿De transición hacia qué? Hacia el nivel alfabético. En el nivel alfabético, el niño logra la correspondencia entre cada sonido, cada fonema, y cada signo de escritura, cada grafema. Cada letra que escribe para él representa un sonido y escucha un sonido, ¿sí? Entonces, aquí los niños ya escriben según escuchan. Es impresionante porque cuando hacen este salto al nivel alfabético, parece que fuera de un día para el otro, ¿no? De repente empezaron a escribir y escriben todo. Por supuesto que todavía hay muchos problemas para resolver con respecto al código de escritura. Nosotros sabemos que el código escrito es arbitrario, tiene muchas normas, muchas reglas que aprenderá durante toda su escolaridad primaria, ¿sí? Por ejemplo, los primeros pasos tendrán que ver con la separación de palabras, con el uso de mayúsculas, imprentas, minúsculas, cursivas, con los signos de puntuación y, por supuesto, con la ortografía. Nosotros sabemos que hay letras que se escriben diferente, como la B larga y la B corta, pero que en la pronunciación son iguales. Y esto puede generar muchos conflictos a la hora de escribir.